Estas instancias organizadas se limitaban a servir de medio para concretar la protesta, en realidad protagonizada por una masa carente de todo vínculo con una organización formal, a no ser una relación con un partido político imposibilitado por sí mismo de marcar la hegemonía en este proceso. Aún así, esta tipología del movimiento social no era externa a la coyuntura política ni a los objetivos de determinados sectores organizados a escala nacional. Es lo que permite a Betances encontrar en la lucha por la democratización el eje común de todos los prototipos analizados. Los partidos políticos, en todo caso, aunque en la práctica buscaban apoyar sus objetivos en el movimiento social, en los hechos se veían condicionados por sus dimensiones objetivas. Pero lo contrario también se producía, lo que autoriza el enfoque que desemboca en una historia política de los movimientos sociales. Principalmente en las coyunturas electorales, cuando se perfilaba la posibilidad de un cambio de equipo gubernamental, disminuía la potencia del movimiento social en beneficio de la primacía de la acción de los partidos. Las reivindicaciones que animaban a los sectores pobres a movilizarse en forma autónoma, conforme al prototipo arriba visto, quedaban recogidas en los programas de los partidos y sobre todo en la capacidad de estos de representar las aspiraciones puntuales de cambio que tipificaban los mecanismos de movilización de los de abajo. En lo fundamental, la narrativa concluye junto con el siglo XX. En los años finales, Betances presenta los determinantes del debilitamiento de los movimientos sociales, incluido el que había tomado mayor protagonismo al articular la reivindicación barrial con amplios objetivos de corte político. Estudia con detenimiento lo que podría calificarse como cenit de esta modalidad de acción hasta la llegada al poder del Partido de la Liberación Dominicana en 1996. El hecho de que continuaran protestas reivindicativas no impide calibrar que se habría una reducción paulatina de su impacto hasta llegar a la cuasi desaparición en la actualidad. Para explicarlo, Betances acude principalmente a lo que califica como cambio de paradigmas culturales ocurridos a partir de esos momentos. Del final del estudio se desprende, por consiguiente, una posible derivación pragmática, tal vez la crucial. Se trataría de repensar, como él lo hace, las bases constitutivas de los movimientos populares desde la muerte de Trujillo hasta las postrimerías del siglo XX, junto a las contradicciones inherentes que marcaban sus límites en las luchas reivindicativas y a favor de cambios globales. En este libro se introducen muchos factores como los efectos de la intervención de partidos políticos y la división de los conglomerados principales que animaron la protesta popular desde mediados de la década de 1980. Se infiere, entre otros factores a destacar, que las fallas y los errores que mostraron las organizaciones fueron teniendo efectos acumulativos. Se agrega a ello el abuso de la tipología de huelgas nacionales y reivindicativas que dependió de objetivos políticos no siempre interiorizados por los sectores de masa que les conferían sostén. Lo interesante del caso es que el agotamiento de ese patrón de movilización no haya sido reemplazado por otros. Y aquí entra la validez de la pregunta que se formula Betances en el terreno cultural. Se agregarían los efectos de las modificaciones registradas en el sistema político que han acompañado el establecimiento del ordenamiento democrático desde 1978, en particular la conjunción entre patrimonialismo corporativo y clientelismo a la sombra del logro de amplios márgenes de aceptación del sistema existente como marco para la obtención de objetivos deseados. En conclusión, de los términos de este libro se desprende la pertinencia de un esfuerzo reflexivo socializado dirigido a repensar fórmulas para la radicalización de la democracia como tarea articuladora de construcción de un futuro acorde con marcos de lo deseable. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, por estas palabras introductorias al texto de esta noche de Emilio Betances. Inmediatamente, sin ninguna interrupción, pasaremos a la presentación del autor de esta noche.
Emelio Betances es un profesional con más de 30 años de investigaciones en las áreas de historia, política y sociología. Su trayectoria intelectual la ha desarrollado en 3 países: República Dominicana, México y los Estados Unidos. En la actualidad es profesor de Sociología y Estudios de América Latina en el Gettysburg College, en Pensilvania, donde fundó y dirigió por más de 10 años el programa de estudios de América Latina. También ha sido profesor en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México, coordinador del Colegio de Historia y encargado de la Cátedra de Historia de América Latina. Sin mayores preámbulos, con ustedes nuestro autor, Emelio Betances. Bueno, muchas gracias. Se han dicho cosas muy interesantes. Yo quisiera, antes que nada, darle las gracias a ustedes por haber venido. También para decirles que aquí contamos con la presencia de personas que han entregado sus vidas a lo que se narra en este libro. O sea, si hablamos de Gabriel del Río, quien ha estado en la cárcel desde el principio de los 60, o el caso de Wilfredo Cabral, que pasó tantos años trabajando en el movimiento magisterial, particularmente la ADP. También tenemos a Eliezer Batista, uno de los principales dirigentes y secretario general de Citracode, uno de los grandes sindicatos en el país que está presente. También tenemos la presencia de Julio Aníbal Suárez, uno de los grandes tratadistas laborales en el país y que así fue asesor sindical de una diversidad de sindicatos en el país y que a su manera desempeñó un papel central. Solamente me refiero a algunos de los presentes que han tenido una actividad destacada y quiero que sepan ellos que le doy las gracias por estar aquí presente en la presentación de lo que yo diría una memoria de la historia dominicana desde el punto de vista, ¿verdad?, de la gente de a pie. Para empezar mi presentación quisiera situarla de la manera siguiente. Yo vengo al país muy frecuentemente y a través de estos años que he venido al país, estamos hablando ya más de 30, he podido observar muchas cosas. He producido varios libros, he coordinado otros y he escrito varios artículos sobre la República Dominicana. Pero esta semana estuve por el Cibao y fui por la área donde yo nací, donde yo me crié. Es un callejón en un poblado que se llama Canca la Reina, en la provincia de Espaillá. Caminando por el callejón donde yo nací, pude ver que cuando yo recordaba de cómo era una calle con 7 casas a la mano derecha y 4 casas a la mano izquierda, una de esas 4 fue la que yo nací y en la que yo viví. Ahora, a medida que he estado viniendo al país, he visto que se ha transformado el callejón. Ahora ya no hay 7 casas de un lado y 4 del otro, sino que está sembrado de casas. Ya es, como decir, una barriada urbana. Ustedes ven, esto que ha pasado en mi callejón donde yo nací, ha pasado en la República Dominicana entera. La ciudad de Santo Domingo tiene metro, tiene grandes centros comerciales donde aquellos que pueden comprar pueden hacerlo sin estar expuestos al bullicio de la población empobrecida. Pero se han visto grandes transformaciones en el país, en las ciudades. Todos ustedes, ya sea que hayan vivido toda su vida aquí en Santo Domingo o que hayan inmigrado del interior, pueden situar que algo ha pasado. El propósito de este libro es ver en qué medida y de qué manera los movimientos sociales han aportado a la construcción, ¿verdad?, de la ciudadanía y el proceso de democratización en el país. En qué medida han aportado para comprender y también para poner su grano de arena en lo que ha sido la construcción del país en los últimos 50 años. Todos podemos sentirnos aludidos en eso. La diferencia en este libro es que procura dar la explicación desde el punto de vista social, no, como lo señaló Roberto Casá, no enfocarse en la política de partidos y en los sectores dominantes, sino en los sectores de abajo. Esa es la parte importante, diría yo. El título, En busca de la ciudadanía, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿Qué se busca?
Estamos hablando aquí en concreto de la ciudadanía social. La ciudadanía se entiende, ¿verdad?, siguiendo a Marshall, como decía Roberto, viendo el aspecto cívico, el aspecto político, pero el aspecto social ha sido el que menos se ha visto, particularmente en la República Dominicana, pero es el caso en la generalidad para América Latina, concebirlo desde este punto de vista. O sea, cuando hablamos de ciudadanía social, nos referimos a los derechos sociales, derecho a la educación, derecho a la salud, ¿verdad?, libertad sindical, una cosa tan importante y a lo que tanta lucha se ha dedicado en el país en los últimos 50 años. Movimientos sociales, ¿de qué se trata? ¿Qué se entiende por movimientos sociales? Estamos hablando de movimientos que proponen un reto constante a las autoridades, no algo que pasa hoy y mañana se descontinúa, sino por muchos años. El movimiento sindical es una muestra de eso. O sea, un movimiento que por muchos años sigue insistentemente buscando que se cumpla con los derechos estatuidos en las mismas leyes y en la misma constitución del país. Eso es lo importante. El libro está dividido en 3 partes. La primera parte del libro se centra en el estudio de las centrales sindicales, desde los años 60 hasta nuestros días. También se hace un estudio de sindicatos en particular, como el Sindicato de Trabajadores, el Sindicato Nacional de Telefonistas, el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad y los mineros, particularmente el Sutrafado. 3 sindicatos que mantuvieron una autonomía relativa con relación a las centrales sindicales. Por otra parte, como parte de ese estudio de los movimientos sindicales concretos, se hace en el libro 2 capítulos amplios sobre la ADP, como el sindicato más grande y uno de los pocos que ha sobrevivido a la embestida neoliberal que se ha presentado en el país desde los años 80. Este ha sido un sindicato que ha hecho un gran aporte a la construcción de la ciudadanía, porque ellos, los maestros, se dedican a la docencia. Entonces no ha habido solamente un interés en cuestiones salariales, como generalmente se ha presentado en la prensa, sino una preocupación por la construcción de la ciudadanía. La tercera parte del libro se enfoca en el movimiento popular barrial. Este es un movimiento que depende de la situación en que se vive en las barriadas dominicanas. Este es un país donde la economía es generalmente informal. Incluso hasta ahora, hoy día, alrededor del 56% de la gente trabaja en la economía informal. Esto quiere decir que ha sido una gran lucha para los sindicatos poderse mantener ante la situación de que hay tanta gente desempleada o en empleos informales. De todas formas, el movimiento popular barrial se diferencia del movimiento sindical, porque no es lo mismo poder declarar una huelga cuando tú estás al frente trabajando en una empresa o declararlo en una barriada. Entonces eso llevó a que en los años 80 el movimiento sindical y el movimiento barrial comenzaran a tener cierta fragmentación. La lucha se salía de la fábrica y se iba a la calle. Entonces esto dio un nuevo tinte a las luchas populares. De todas formas, en el libro lo que pretendo es ver cómo esas diferencias entre el movimiento sindical y el movimiento popular barrial se diferencian, pero a la vez vemos también que en muchas ocasiones ambos movimientos convocaban a huelgas y protestas conjuntamente. Otras veces no lo hacían así. Para lograr esta tarea de investigar estas 3 partes del libro, yo me dediqué al estudio de la prensa. Esto lo mencionó Roberto. Gracias al trabajo que se realiza en el archivo, yo tuve acceso a los recortes de periódico que hacía el CEDE, el Centro Dominicano de Estudio de la Educación. Todos esos recortes de periódico fueron recuperados y traídos al archivo. Yo pude hacer unas 20.000 copias de artículos por un periodo de 12 años. También tuve la oportunidad de tener acceso a los recortes de periódico que recolectaba el sindicalista, ¿cómo se llama él? Del sindicato de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Mariano Negrón me facilitó 9 volúmenes de recorte de periódico sobre la vida sindical
en los años 90. Muy importante. También tuve la oportunidad de entrevistar